Bienvenidas, bienvenidos todos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Saúl Arellano, soy investigador del PUED-UNAM y quiero compartirles una nueva cápsula con los contenidos de una conferencia que di recientemente en la Facultad de Ciencias respecto de la demografía y sus características en México. No olviden, por favor, darle suscribirse al canal y darle like si es que consideran que este video vale la pena y compartirlo, por supuesto, si consideran que en algún momento le puede ser de utilidad a alguien más. Voy a compartir la pantalla para mostrarles justamente qué fue lo que se comentó, lo que presenté, insisto, desde el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y la conferencia se llamó así: Demografía, Complejidad Social y Pobreza. ¿Qué es lo que estuve exponiendo y participaba en la facultad? Bueno, hay cuatro grandes fenómenos demográficos. Hay quienes, expertas y expertos, consideran que estos fenómenos no son los únicos, que hay más, que hay que definir, que hay que discutir, pero en general hay un acuerdo en términos de que tendríamos cuatro grandes fenómenos demográficos: natalidad, nupcialidad, migración y mortalidad. A la natalidad la podemos observar fundamentalmente a partir de dos grandes indicadores. Hay otros más: número de nacimientos, etcétera. Los vamos a ver ahora en las gráficas, pero fundamentalmente contamos con la tasa global de fecundidad y la tasa específica de fecundidad por grupos de población en edades. Tenemos el fenómeno de la nupcialidad, que está relacionado con la decisión libre, informada de formar pareja de las personas, y que básicamente se analiza a partir de matrimonios y divorcios. Está el tema de la migración, se consideran ahí desplazamientos y movilidad interna, voluntaria y forzada. La inmigración internacional, que puede ser de tránsito o que puede ser ya de destino definitivo para México. Y finalmente el tema de la emigración, es decir, la gente que sale de nuestro país para vivir o radicar definitivamente o temporalmente en otros países. Finalmente está el tema de la mortalidad, y esta se divide en dos partes: la mortalidad que tiene como causa la enfermedad, ya sea viral, ya sea bacteriana, o por enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, que son enfermedades no transmisibles, y las que están generadas por lo que se denomina como causa externa de mortalidad, es decir, fundamentalmente la muerte violenta. En esta primera cápsula van a ser cuatro las que vamos a hacer. Vamos a ver el tema de la natalidad y la complejidad territorial que tiene nuestro país. Fíjense ustedes cómo en estas gráficas que preparé para la presentación tenemos una tendencia decreciente del número de nacimientos que se registran cada año. Fíjense cómo entre el 2006 y el 2011 hubo un repunte importante, aunque luego comenzó de nuevo un descenso, pero es interesante ver cómo estos años volvió a crecer el número, luego se mantiene relativamente estable al 2010, y a partir de ahí un nuevo declive. El declive se continúa hasta prácticamente el 2019, año previo a la pandemia, y finalmente tenemos el dato del 2020. No sabemos todavía con toda claridad si esta cifra se redujo en tal magnitud porque hubo efectivamente menos nacimientos o porque hubo un menor registro de nacimientos. Puede ser esta segunda opción, dado que las oficinas del registro civil estaban cerradas debido a la pandemia, la mayoría de ellas, y puede haber un subregistro de los nacimientos efectivamente ocurridos. Entonces tenemos este dato interesante. Por grupos de edad vemos cómo el grupo de mayor número de nacimientos se da en el grupo de población de 20 a 29 años de edad. Fíjense cómo la línea verde nos dice que teníamos un promedio, si hacemos el corte del 2010 al 2011, de alrededor de 1.200.000 nacimientos en mujeres de este rango de edad, pero la mayor caída justamente se da aquí. Si se fijan, el diferencial que hay aquí es aproximadamente 400.000. En este rango, el diferencial es como de aproximadamente 160.000. Entonces, tenemos prácticamente la mitad de los nacimientos que no se registraron respecto del dato o los datos esperados se encuentran en este grupo de población. Vemos luego
El grupo de 30 años y más, la caída es mucho menos o mucho menor. Y tenemos el grupo de las mujeres, adolescentes y jóvenes, que desciende de 348,000 a 236,000, un impacto también muy importante en el nacimiento de niñas, niños cuyas madres tenían 19 años o menos al momento de nacer. En este grupo de población, particularmente, si ustedes lo observan, es en el que menos se ha logrado reducir la tasa de natalidad o la tasa global de fecundidad. Fíjense cómo a partir del 2006 se mantiene, y a diferencia acá de que en el 2011 comenzaba de nuevo una caída, pues aquí se mantuvo hasta prácticamente el 2014 y luego viene una tendencia decreciente, pero muy, muy, digamos, suavizada, y tenemos la caída que evidentemente se relaciona con la pandemia. Luego, si lo vemos por las tasas específicas de fecundidad, vemos cómo efectivamente esta tasa no se redujo de manera significativa en los últimos años, y vemos cómo los estados de la República tienen tasas diferenciadas muy importantes. Vean, el estado de Aguascalientes es el que tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres de 25 a 29 años. También tiene una muy alta en el grupo de 20 a 24 y una muy alta aquí en el grupo de 15 o mejor dicho de 19 años o menos. Pero fíjense el caso de Chiapas. En Chiapas los tres grupos de población tienen muy altas tasas de fecundidad, y Chiapas en ese sentido, pues evidentemente se considera un estado o el estado con la mayor cantidad de nacimientos en términos proporcionales de niñas y niños que nacen vivos y cuyo registro se da en la entidad. Hay otras entidades que tienen indicadores muy altos para el grupo de 20 a 29 años, como es el caso de Zacatecas, como es el caso de Sinaloa, y que en este caso pareciera que el fenómeno es, dado que hay una reducción del embarazo adolescente, las mujeres estarían posponiendo la edad en la cual deciden tener hijas e hijos. En otros casos vemos como las tasas se mantienen muy altas, caso de Michoacán, caso de Guerrero, caso de Durango, Puebla, Tabasco, Coahuila, y en las cuales no se ha logrado una reducción importante en este indicador. Vemos además que esta población se distribuye en el territorio de una manera muy peculiar, y lo vamos a ver cómo a partir del censo del 2020 podemos ver que en México la gran cantidad de la población que está naciendo y que evidentemente está ya habitando y radicando en sus viviendas, pues la gran mayoría lo hace en localidades urbanas. Recordemos que el INEGI tiene una clasificación estrictamente demográfica de la ruralidad o la vida urbana. Entiende el INEGI que las localidades urbanas son aquellas que tienen 2,500 habitantes o más, y a partir de ahí lleva a cabo toda su organización estadística. Recordemos que las estadísticas del INEGI se organizan en términos territoriales. Su unidad básica es justamente la denominada unidades geoestadísticas básicas, las llamadas AGEBs, en las cuales, o áreas geoestadísticas básicas, las cuales tienen de 1 a 50 manzanas delimitadas a veces por fronteras naturales al interior de una localidad urbana, o bien por calles, avenidas. No hay un criterio único o universal, pero el que sí es, digamos, universal es el de la población. 2,500 habitantes o más se considera localidad urbana, y 2,500 habitantes o 2,499 o menos se considera localidad rural. De hecho, no hay AGEPs rurales, ¿no? Dado que una AGEP se concibe a partir de 2,500 habitantes, solamente hay AGEPs urbanas y hay localidades rurales para hablar con propiedad. Una localidad urbana puede tener muchas AGEPs, y en ese sentido se organiza la información del INEGI. Desde esa perspectiva, el INEGI estima que 78,6% de la población en el 2020 vivía ya en localidades urbanas en el país. Esta cantidad implica aproximadamente 99,5 millones de habitantes, que es una cantidad gigantesca si consideramos sobre todo que casi la mitad de esa población habita en las grandes zonas metropolitanas, la de la Ciudad de México, la del Valle de Toluca, la de
la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey, Puebla, Tlaxcala, León como gran metrópoli, y otras conurbaciones que se están ya dando o que están en proceso de consolidación, como el caso de Salamanca, Irapuato, en Guanajuato, el caso de Gómez Palacios y Torreón, entre Coahuila y Durango, y otras regiones que tienen un crecimiento exorbitante y en las cuales, insisto, vive casi la mitad de la población que vive en localidades urbanas, de tal forma que tenemos una enorme polarización en términos de distribución territorial entre la gente que habita en localidades urbanas y las rurales. Fíjense cómo tenemos todavía dos estados de la República, Oaxaca y Chiapas, donde la mitad de su población vive en localidades rurales, 49.5 y 49.2 en Chiapas, prácticamente estamos hablando de la mitad, pero también tenemos tres entidades, Guerrero, Tabasco e Hidalgo, donde el porcentaje de personas que habitan en localidades urbanas todavía no llega al 60%. En cambio, tenemos 8 entidades que son Colima, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California Sur, Coahuila, Baja California, Nuevo León y la Ciudad de México, donde ya 9 de cada 10 habitantes o más habitan en localidades urbanas. El caso más emblemático en ese sentido es la Ciudad de México, donde prácticamente ya el 100% de sus habitantes habita en localidades rurales, queda un 0.07% en zonas rurales todavía, como pueden ser muy pequeñas estos fragmentos de ciudad en Xochimilco, en Tláhuac o en otras regiones de la zona sur hacia la zona boscosa, ¿no? Entonces tenemos ya muy poca cantidad en la Ciudad de México habitando en localidad rural y tenemos evidentemente la parte de Nuevo León que tiene más del 95%, ya prácticamente 96 de cada 100 habitan en localidades urbanas y los otros casos mencionados. Esta es la densidad demográfica del país, así se está generando y desarrollando nuestra estructura demográfica y vamos a ver en las siguientes cápsulas cómo se distribuye esta población en el mundo rural y el problema que enfrentamos relativo a la enorme dispersión poblacional que nos sigue caracterizando. Les agradezco mucho la atención como en cada cápsula. Recuerden darle like, suscribirse al canal para recibir las notificaciones de estos videos que se están realizando desde México Social y continuar con este diálogo sobre los temas más relevantes para el país y las posibilidades de desarrollo. Gracias, hasta la próxima.